queridos hermanos, Proverbios capítulo 19 y concretamente el versículo 11 nos dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Vamos a pensar sobre estas palabras específicas del proverbio número 19, concretamente el versículo 11. Y lo primero que sabemos es que los proverbios nos revelan la sabiduría de Dios. Es un libro de sabiduría, y ni más ni menos que es la propia sabiduría divina que llega a nuestros oídos. Con lo cual no estamos hablando de un consejo humano, no estamos hablando de una idea de algún maestro, es Dios mismo que nos está enseñando la sabiduría que verdaderamente importa. Y este proverbio número 19, versículo 11, nos habla específicamente del carácter de un hombre sabio y piadoso. Si tú quieres saber en qué consiste tener un carácter sabio y piadoso según la voluntad de Dios, pues aquí en este verso número 11 lo podemos aprender. Entonces, el hombre cristiano, la mujer cristiana, debe atender a estas palabras para moldear su propio carácter. Aquí vemos también unas características de un cristiano maduro, de un hombre o una mujer verdaderamente espiritual. Si tú eres un creyente, tú querrás ser espiritual, ¿no? La idea de ser espiritual significa ser alguien maduro, alguien que de verdad camina en los caminos de Dios, alguien que tiene un carácter según el Señor Jesucristo, y todos debemos buscar eso. Todos estamos en un camino, los cristianos convertidos estamos en un camino de santificación. Dios está trabajando en nosotros, está moldeando nuestra mente, nuestro corazón, para que seamos más como el Señor Jesucristo. Y de hecho, lo que vemos en este versículo tiene que ver con eso, con nuestro carácter, para que sea más semejante al carácter del Señor Jesucristo. Y si os dais cuenta, este versículo 11 nos habla en el fondo de atributos divinos, porque nos hablan precisamente acerca del carácter del propio Dios, del Dios de la historia. Él es un Dios que detiene su furor, ¿verdad? Nos dice la Escritura que el Señor es lento para la ira. Él contiene su ira para no castigarnos antes de tiempo, sino que nos da tiempo para que nos arrepintamos y vengamos a sus pies. Y del mismo modo, cómo no, Él pasa por alto la ofensa. El Señor Jesucristo, yendo a esa cruz, pasó por alto nuestra ofensa en contra de Dios, y fue Él mismo que recibió el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, este versículo 11 no solamente nos habla del carácter que cada uno de nosotros debe tener, sino que nos habla de ni más ni menos que el propio carácter divino. Este es el carácter de Dios, reflejado aquí, lento para enfurecerse y al mismo tiempo la gloria del carácter divino es que pasa por alto la ofensa. Es algo precioso pasar por alto las ofensas. Y lo que también quiero decir es que una persona verdaderamente espiritual
verdaderamente santa no es necesariamente aquella que hace cosas fáciles de hacer. Y lo que quiero decir con cosas fáciles es que hay una serie de cosas que parecen espirituales y que no están mal y que debemos hacerlas, pero que realmente no reflejan siempre que hay un verdadero carácter cristiano. Por ejemplo, predicar, subirse aquí y predicar no necesariamente está demostrando un verdadero carácter cristiano, porque hay muchos predicadores que dan una cara bonita y piadosa ante la gente, pero después su vida espiritual en lo secreto no concuerda con ese testimonio público, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer que a los ojos de los demás parecen muy bonitas y podemos decir, ah, mira esta hermana, qué espiritual que es, porque hace esto, hace lo otro, mira cómo se esfuerza en los ministerios, pero en el fondo eso es algo que está muy bien, debemos hacer esas cosas, pero son cosas que cualquier persona puede hacer, ¿no? Es fácil, en un sentido, hacer lo que es visible y quedar bien delante de la gente. Pero lo que es verdaderamente complicado y más difícil es hacer lo que nos dice este proverbio, que nos dice que debemos detener nuestro furor, o sea, tener autocontrol, dominio propio, y después nos habla de pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa, o sea, ser perdonadores, ser misericordiosos cuando alguien te ofende. Ahí se ve verdaderamente un carácter cristiano, no en lo que es fácil de hacer. Como digo, hacer cosas visibles las puede hacer cualquiera, pero hacer estas cosas que Dios mismo hace, contener el furor, ser perdonador y pasar por alto la ofensa personal, eso ya es otro cantar, ¿verdad? Es otro nivel. Eso es muy difícil a los ojos de los hombres, pero a eso somos llamados como creyentes y a esto debemos aspirar, porque somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, lo que realmente demuestra, entre otras cosas, un verdadero carácter cristiano es esto: cordura para detener nuestro furor y pasar por alto la ofensa. Comencemos entonces por la primera parte de este versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor. La cordura del hombre detiene su furor. ¿Qué es la cordura? Pues la cordura la podemos entender como prudencia, sensatez, buen juicio, templanza, saber estar cuando las circunstancias te presionan, cuando hay momentos en los que alguien te ofende, ¿verdad? En lugar de saltar a la rápida, es tener ese autocontrol, esa capacidad para estar tranquilo, para pensar y para saber cómo contestar. Eso es tener cordura cuando alguien hace algo en contra de ti. Y una pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo reaccionamos ante una ofensa personal? ¿Cómo reaccionamos? Pues a nadie nos gusta que nos ofendan, ¿no? Cuando alguien te ofende, pues, ¿qué hacemos? ¿Y tú qué haces? ¿Saltas enseguida cuando alguien dice algo en contra de ti? ¿Eres de esos que contesta a la rápida? ¿O eres de esos que cuenta hasta 10 y te enfrías y piensas cómo vas a contestar? A veces nos pasa en el trabajo, ¿no? Alguien nos envía un correo electrónico, no nos gusta nada ese correo
Y a veces cometemos el error de, ahora se va a enterar y escribimos Pero como creyentes no debiéramos ser así. ¿Qué tipo de temperamento tienes? ¿Qué tipo de temperamento tienes? ¿Eres alguien que reacciona con prudencia o eres alguien que salta sin pensar? Sabéis, hermanos, muchas veces las personas se escudan en su temperamento. Es verdad que hay personas que por naturaleza, por así decirlo, son más iracundas que otras, ¿no? Algunos tienen un carácter más calmado de por sí y hay personas que son más impulsivas. Pero nosotros los cristianos no debemos poner la excusa de nuestro carácter. El mundo dice, bueno, yo soy así, por lo tanto nunca cambiaré y es lo que hay. Pero nosotros como creyentes no nos vale esa forma de pensar. Todos los cristianos debemos cambiar nuestra manera de ser. Y si somos propensos a la ira, tenemos que pedirle a Dios que cambie eso en nuestro carácter. Entonces, ¿eres alguien que tiene dominio propio para actuar con sensatez? ¿O eres rápido para cabrearte y actuar con necedad? ¿En qué lado estás tú? Esto es lo que tenemos que pensar. Quisiera mencionarte algunas situaciones del día a día que prueban verdaderamente nuestro carácter. Todos tenemos roces durante la semana con gente. A lo mejor esta semana pasada has tenido alguna situación de confrontación con alguien y pensemos, ¿no?, un poquito cómo reaccionamos durante la semana a las situaciones que se nos presentan. Por ejemplo, la queja de un vecino. La queja de un vecino. ¿Alguien tiene problemas con sus vecinos? ¿O todos tenemos vecinos excelentes, respetuosos, nunca hay ningún roce? Piénsalo un poquito. ¿Alguien puede levantar la mano si ha tenido algún enfrentamiento con algún vecino? Yo lo diría al revés. Muy pocos, ¿eh? Veo muy pocos. Yo diría al revés. ¿Con quién no he tenido un roce? Por ahora, de 40 o 50, solo 3 habéis tenido roces con los vecinos. Me parece muy poco. ¿Esta última semana o...? Yo, por ejemplo, por lo menos he tenido roces con 2 o 3 vecinos. Aquí donde me veis, ¿no? Parece que es algo más frecuente de lo que parece, porque de verdad se producen situaciones incómodas con los vecinos. Y yo quisiera que nos planteáramos este caso de los vecinos, porque yo os confieso que he tenido 2 situaciones relativamente recientes y es algo que nos roba la paz, ¿no? Es algo que dices, vaya, tengo que enfrentarme a esta situación. Por ejemplo, en el caso nuestro, vivimos en un ático y la persona que vive abajo, en la planta baja, pues se nos queja de que se nos caen hojas y flores y que manchamos su terraza. Y tenemos esa situación y de vez en cuando tenemos un roce. Y hablando de roces, pues tenemos otro vecino que aparca a nuestro lado en el parking y cuando abrimos la puerta, pues tenemos el riesgo de rozarle con la puerta y hacerle un arañazo. Y esta semana pues hemos tenido ese tipo de situación y Anita pues ahí viendo qué vamos a hacer y yo tranquila, vamos a hablar y todo esto. En fin, los vecinos, ¿no? Y una de las cosas, hermanos, que yo he aprendido con esto de los vecinos es que no siempre uno mismo tiene la razón. Siempre, a primeras, siempre creemos que tenemos la razón, ¿no? Te viene la queja y ¿cómo reaccionamos? Pues ahora se va a enterar porque le voy a decir esto, esto y esto para que le quede claro
y que se dé cuenta que es todo culpa suya. Pero siendo honestos, me he dado cuenta que podemos ser muy necios en esa manera de pensar, porque a veces es verdad que puede ser culpa de ellos, pero en otras ocasiones, si eres objetivo, puede que tengan razón. No siempre los vecinos están equivocados. Entonces, lo pongo como un ejemplo, pero es una realidad para probar nuestro carácter, la manera en cómo nos relacionamos con los que viven cerca de nosotros. Otra situación, una maniobra de otro conductor en la carretera. Una maniobra imprudente de otro conductor en la carretera. Yo sé que aquí todos somos santos y que cuando pasa eso, amamos a los otros conductores, lo sé. Pero bueno, también nos debemos plantear nuestra santidad al volante, ¿no? Algo que a mí me cuesta mucho también controlar es la rabieta de tu hijo pequeño. Cuando uno de mis hijos tiene una rabieta y empiezan a llorar insistentemente y no paran de llorar y no paran de llorar, pues hay un sentir dentro de mí que yo no logro, me cuesta mucho controlar, y hasta que a veces se me sale un grito de ira, porque no aguanto ese lloro constante. En fin, son situaciones que parecieran menores, pero que tienen que ver con el manejo de nuestro carácter cristiano. O una ofensa de un compañero de trabajo, o una ofensa de alguien en la propia iglesia. Cuando alguien nos ofende dentro de la iglesia, ¿cómo reaccionamos nosotros? Lo que tenemos que decir en este primer punto es que los cristianos debemos reaccionar con cordura en estas situaciones. Dios nos llama a reaccionar con cordura. Debemos ser capaces de autocontrolarnos. Debemos ser prudentes. Siempre que alguien nos ofenda, siempre que haya una situación que afecte nuestros nervios, el carácter cristiano es el carácter de Cristo, manso y humilde. Manso y humilde. Hemos de pedir ese tipo de carácter a Dios, si es que nos falta en esa área. Hemos de ser mansos y humildes. Entonces, el cristiano maduro y verdaderamente espiritual no es necesariamente aquel que tiene un ministerio destacado, ¿no? Alguien podría decir, este es un cristiano muy espiritual y muy maduro, porque fíjate el gran ministerio que tiene. Pero no es así, hermanos. Tener un gran ministerio es fácil. Tener un gran ministerio es fácil. Y no estoy en contra de los grandes ministerios. Lo que quiero decir es que donde de verdad se demuestran los frutos del Espíritu es en el tipo de situaciones que hemos mencionado. En ese tipo de situaciones se demuestran verdaderamente los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu según Gálatas 5, 22 al 23? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fíjate que es bastante llamativo que en este versículo varias de las características que se mencionan sean semejantes. Muchas de ellas tienen que ver con un carácter como el del Señor Jesucristo, un carácter de autocontrol, de templanza, porque fíjate, habla de amor, habla de paciencia, habla de mansedumbre, habla de templanza. Todas esas características nos están hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos?
La conclusión es que un hombre o una mujer verdaderamente espiritual es aquella que demuestra estas cosas en su vida, ¿no? ¿De qué nos sirve tener un gran ministerio? ¿De qué nos sirve ser superactivos en la iglesia y dar estudios y venir cada domingo si después somos incapaces de controlar nuestro carácter? Caemos en descrédito, ¿no? Entonces, aquí están los verdaderos deberes para nosotros como creyentes. Un verdadero creyente es aquel que tiene su carácter moldeado a la imagen del Señor Jesucristo. Dice el Proverbio 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Este versículo nos habla de aquel hombre o mujer que es verdaderamente poderoso. No hay nadie más fuerte que aquel que es capaz de autocontrolarse. Esto es lo que está diciendo el texto. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Esa persona que es capaz de aguantar, de controlarse, que tarda en enojarse, es mejor ese tipo de persona que alguien que sea muy fuerte. Y dice aquí, y el que se enseñorea de su espíritu. ¿Qué es enseñorearse de nuestro espíritu? Pues lo mismo, es ser capaz de controlar nuestra reacción. Es ser capaz de no saltar. Eso es enseñorearse del espíritu de uno mismo. Es mejor eso que el que toma una ciudad. El que toma una ciudad es alguien poderoso, ¿no? Alguien que tiene fuerza. Pero nos dice que el que es capaz de controlar su propio espíritu es más fuerte que alguien capaz de conquistar una ciudad. Conclusión de este primer punto. Hermanos, todos, sin excepción, todos los cristianos somos llamados a tener un carácter humilde y ser tardos para la ira, como nuestro Dios es tardo para la ira. Si tú eres una persona que salta de primeras, o eres una persona que pierde los nervios, ora a Dios, pídele, Señor, dame un carácter como el del Señor Jesucristo. Lo segundo que yo quiero destacar aquí es algo incluso más difícil todavía. Hemos hablado de algo complicado que es autocontrolarnos, y sin duda el autocontrol es un atributo de un verdadero creyente, pero también vemos aquí algo más que Dios pide de nosotros en este versículo 11. Y su honra, la honra del hombre, es pasar por alto la ofensa. Su honra es pasar por alto la ofensa. Hermanos, esta frase nos está apuntando a la misma esencia del Evangelio cristiano. Porque la cúspide, el punto más alto, esa característica que glorifica a Dios por encima de todo, es la gloria de su carácter en su gracia en Cristo. Esa capacidad para perdonar, esa capacidad para humillarse a sí mismo y no dar al pecador lo que el pecador merece. En otras palabras, pasar por alto la ofensa. Pasar por alto una ofensa es algo precioso, es algo glorioso, es algo que solo Dios hace, pero que aún los cristianos somos llamados a hacer.
este mundo no pasa por alto la ofensa. Es algo que podríamos decir que no es humano, es algo divino, ¿no? Pero es algo a lo que nosotros como creyentes somos llamados a hacer. Entonces, algo que yo le dije a mi esposa en estas situaciones que tuvimos con los vecinos, yo le dije esto: Anita, los cristianos somos diferentes. Nosotros no pagamos mal por mal. Nosotros, aquellos que nos hagan mal, nosotros hemos de hacerle bien. Pero eso no es de este mundo, ¿no? Eso es algo precioso que no se ve en esta sociedad. Pero es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y es la propia gloria del Evangelio, ¿no? Entonces, si nosotros realmente queremos reflejar la imagen de Cristo, ¿no? Porque siempre hablamos de eso. Señor, queremos ser más como tú, quiero ser hecho a la imagen de Cristo. Si realmente quieres hacer eso, reflejar a Cristo, entonces haz algo muy difícil: pasar por alto la ofensa. Es de lo más glorioso que un cristiano puede hacer. Eso honra al cristiano, ¿no? Es lo que dice el texto. Su honra es pasar por alto la ofensa. Alguien diría: bueno, si tú no pagas y te dejas pisotear, el mundo ¿qué te dice? No, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que responder. Sin embargo, la Biblia dice que es honroso, honra al hombre tener un carácter que pasa por alto la ofensa. Si alguien te ofende y tú le perdonas, estás reflejando a Cristo. Es algo glorioso. Es algo que va más allá del pensamiento de esta sociedad, ¿no? Pero es nuestro privilegio reflejar a Cristo perdonando a la gente, pasando por alto la ofensa. Una de las muestras más gloriosas de un carácter cristiano es perdonar, y perdonar de corazón. Eso sí que es ser como Cristo. La pregunta es: ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a reflejar eso? Porque de esto se trata, ser cristiano, ¿no? Lo que verdaderamente es de admirar en un creyente no es que predique, ni que tenga ministerios, ni que haga cosas visibles. Lo que realmente es de otro mundo, lo que realmente es admirable, es que sea capaz de pasar por alto una ofensa y amar a aquellos que le ofenden. ¿Qué implica pasar por alto una ofensa? Vamos a decir un par de cosas acerca de esto ya para terminar. ¿Qué implica pasar por alto una ofensa? No tener en cuenta lo que te hacen cuando te ofenden. Lo primero de todo es que pasar por alto una ofensa no significa que todo te parezca bien, ¿no? Si alguien ha pecado contra ti, si alguien te ha ofendido y esa persona es culpable, no quiere decir que tú digas: bueno, no ha hecho nada malo y lo ignoras. No. Tenemos que llamar a lo que está mal, malo. Si una persona se equivoca y nos ofende, no hacemos ojos ciegos a esa ofensa. Reconocemos que es culpa de esa persona. Entonces, el hecho de pasar por alto una ofensa no es que no reconozcamos que algo mal ha sido hecho en contra de nosotros, porque eso sería esconder la justicia, ¿no?
Y Dios mismo tampoco hace eso. Él dará pago por todos los pecados. De hecho, Él dio pago por nuestros pecados en el Señor Jesucristo. Todo pecado ha de ser reconocido y tendrá justicia. Entonces, pasar por alto una ofensa no quiere decir que lo aprobemos todo y que no reconozcamos que nuestro vecino está equivocado y que ha pecado en contra de nosotros. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer. Como cristianos hemos de reconocer lo que está bien y lo que está mal. Ya sea que la culpa sea del otro o que sea nuestra propia culpa. Porque, como hemos dicho, a veces somos nosotros los que metemos la pata. Algo más que implica pasar por alto la ofensa es lo siguiente. Significa amar a los que no te aman. Amar a aquellos que no te aman. Y también significa hacer bien a los que te hacen mal. Permitidme que me detenga un poco aquí en Lucas 6:32. Lucas 6:32, que nos habla de esto. Y nos enseña que amar a aquellos que te aman, pues no tiene ningún mérito. Porque la gente del mundo ya hace eso, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que ser distintos. Fijaos lo que dice Lucas 6. En Lucas 6, 32 hasta el 36, leemos lo siguiente. Son palabras del Señor Jesucristo. Porque Lucas 6, 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Que si nosotros solamente amamos a aquellos que nos hacen bien, a aquellos que nos aman a nosotros, ¿qué mérito tenemos? La respuesta es que ninguno. Eso no tiene mérito, porque el mundo ama a aquellos que les aman. Entonces, como cristianos, hemos de aspirar a más, porque esto no sirve de nada. No hay ningún mérito en hacer el bien a aquellos que te hacen el bien. Más bien, eso es algo interesado, ¿no? Si tú me beneficias, yo te beneficio. Pero ese no es el amor cristiano, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Esta es la misma idea. Si tú actúas con bondad solamente con aquellos que te hacen bien, ¿qué gracia tiene eso? Ninguna, porque eso ya lo hace el mundo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y aquí el versículo 35 son las palabras que tenemos que aceptar en esta mañana y pedirle a Dios para que nos ayude. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Y seréis hijos del Altísimo. ¿Qué es aquello que nos hace hijos del Altísimo?
¿Cómo pueden reconocer las personas en nosotros que somos hijos de Dios? Pues el texto nos lo dice, haciendo bien a nuestros enemigos. Eso es ser espiritual. Estamos dispuestos a ellos. Estamos dispuestos a hacer eso. A hacer bien a los que nos hacen mal. Amar a aquellos que nos odian. Esto es el Evangelio, hermanos. Ni más ni menos. Todo lo demás es muy fácil. Pero esto nos distingue. Lo que Cristo ha hecho por nosotros, hacerlo visible hacia los demás, revela la gloria de Cristo en nosotros. Es algo precioso. Es algo que el mundo no conoce. Es un amor que el mundo no conoce. Es lo que distingue al cristiano, ¿no? Y es lo que nosotros debemos hacer. ¿Tú eso lo has hecho alguna vez? ¿Serías capaz de alguien que te ofende, hacerle bien, amarle, aunque no se lo merezca? Pues esa es nuestra tarea. A eso somos llamados, porque eso refleja madurez espiritual, ¿no? ¿Tú quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres ser un cristiano maduro? Haz esto y demuestra que eres hijo del Altísimo. Hermanos, esto es glorioso. Este tipo de comportamiento es glorioso. Que alguien haga algo en contra de ti y tú seas capaz de amarle con sinceridad, no darle mal por mal. Y sabéis, todos fallamos en esto. Líderes cristianos, pastores que conozco, yo mismo en mi corazón, ¿verdad? Hablamos mucho de cosas religiosas y que hemos de hacer esto y lo otro. Y cuando llega el momento de perdonar la ofensa, no somos capaces. Entonces, ¿qué tipo de evangelio estamos predicando? ¿No? O sea, ¿decimos que perdonamos? No, yo no se lo tengo en cuenta. Yo ya lo he perdonado. Y a la siguiente frase estás demostrando que no lo has perdonado en realidad. Entonces, ¿cómo es posible que nos llamemos cristianos y todo lo que es lo visible y el activismo y las actividades, y nos quedamos contentos con eso, pero cuando llega el momento de reflejar el carácter de Cristo en el perdón, no somos capaces? Yo te animo a reflejar el perdón de Cristo contra aquellos que te ofenden. Esa es tu honra. Eso va a ser admirable en ti. Todo lo demás es fácil. Todo lo demás cualquiera lo puede hacer. Pero amar a los que te odian, perdonar a los que te han ofendido, eso es glorioso. Eso es admirable. Eso es el Evangelio. Quiero terminar diciendo otra cosa más. ¿Qué significa pasar por alto la ofensa? También implica dejar que el Señor haga justicia, ¿no? Deja que el Señor haga justicia. Tú muestra compasión, tú muestra amor, algo que este mundo no conoce. Sé diferente,
que vean en ti que, wow, ¿cómo es posible que esta persona reaccione con favor y con amor hacia mí si yo la he ofendido? Esto es diferente, esto es raro. Hazlo, haz eso, aprovecha la ocasión para mostrar a esa persona que te ha ofendido algo que no es de este mundo, algo glorioso, diferente, algo que nadie va a hacer con ellos salvo el creyente. Mostrar amor y perdón cuando te ofenden, y deja la venganza a Dios, ¿no? Él tratará con cada uno. Entonces, fijaos, recordemos las palabras de Romanos. En Romanos capítulo 12 son palabras muy útiles para nosotros en nuestro día a día. Porque nosotros queremos ajustar las cuentas por nuestra cuenta, ¿no? Queremos decir, vale, tú me has hecho esto, ahora te vas a enterar, y reaccionamos y tomamos la justicia por nuestra cuenta. Pero los cristianos no tenemos que ser así. Hemos de dejar a Dios que lidie con las personas. Fijaos lo que dice Romanos 12, del 19 al 21. Dice, no os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando alguien nos haga mal, no tratemos de reaccionar con mal para ajustar la cuenta. Más bien, dejemos que el Señor actúe. Y Él hará. Él tratará con esa persona, al igual que tratará con cada uno de nosotros. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hermanos, la venganza pertenece al Señor. Él va a dar a cada persona lo que merece. Él es omnisciente. Él ve la mente, las intenciones de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo, de aquellos que te han ofendido. Él tiene clarísimo todo lo que ha ocurrido. Entonces, déjale a Él que actúe. No tomes la justicia por tu mano. Más bien, encomienda la situación al Señor. Termino mencionando un versículo más. Colosenses 3:13 nos dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y después dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto glorifica a Dios, hermanos. Hablando de nuestras iglesias, aquí en Ibiza, en Mallorca, qué importante es que seamos prontos para perdonarnos, ¿no?
porque de que nos vamos a ofender, nos vamos a ofender. Algún día te ofenderán a ti, otro día serás tú el que ofendas a otra persona. Pero qué preciosa es una iglesia que es capaz de pasar por alto la ofensa, como el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Amén. Esa es lo que honra a una iglesia. Esa es la gloria del Evangelio en su máximo esplendor en una iglesia. Que sea así en la iglesia de Ibiza. Amén. Amén.